Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 13. Vamos a leer solamente 2 versículos, que es el versículo 13 y el versículo 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En este viaje hay como mínimo 3 personas con las que cada uno de nosotros podemos identificarnos. Los textos nos narran la primera fase en la que estuvo. La Biblia dice que habiendo zarpado de Pafos, es decir, salieron de Pafos. Si ustedes ven una pequeña isla, en grande está Chipre y abajo se encuentra Pafos. Pablo y sus compañeros se fueron. ¿Cuál era su destino? Bueno, pues era Perge. Nosotros podemos identificarnos con algunos de los 3 personajes que aquí se mencionan en estos simples 2 versículos. El primer personaje es Juan, al que también se le apodaba Marcos. La Biblia dice en el versículo 13, en la segunda parte, pero Juan, o sea Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay algo que encontramos primero. Marcos no fue apartado por el Espíritu Santo, pero no le impidió eso acompañar a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Entonces, lo primero que podemos entender es que hay cristianos que no reciben una confirmación audible, o en este caso como fue con Pablo y con Bernabé, pero hay hermanos y hay cristianos que quieren servir, y está bien, eso es correcto. A algunos se les hace la invitación. En el caso de Marcos, no dice la Biblia que fue llamado por el Espíritu Santo como en capítulos anteriores lo hemos visto, pero estaba sirviendo, y no estaba sirviendo como un apóstol, como aquel que predicaba, no. Antes la Biblia dice que él estaba apoyando, y eso es un gran trabajo y es muy bueno, porque mientras uno apoya, uno aprende. Entonces, aunque no fue apartado específicamente él, pero fue al viaje, y aunque nosotros no tengamos claro qué es lo que Dios quiere que hagamos aquí, podemos empezar sirviendo. Sin embargo, aunque Marcos fue al viaje misionero, la Biblia también nos dice que se apartó de ellos y regresó a Jerusalén, lo cual nos lleva a un segundo punto. No terminó el viaje con Pablo, se quedó a la mitad, casi, bueno, no, menos de la mitad del viaje, y se quedó en Perge. La Biblia dice que ellos salieron de Pafos, llegaron a Perge, y en Perge Juan Marcos se fue. Llegaron juntos hasta Perge, y en la iglesia y en las organizaciones y los cristianos, muchos cristianos de ellos, hay muchos que ayudan, y ayudan con todo su corazón, y se les ve el hambre de predicar el evangelio, el hambre de servir a los hermanos, pero se quedan hasta la costa. Juan Marcos se quedó en la costa, apenas llegaron del barco, pero ahí se quedó, él ya no siguió avanzando. Ahora, no sabemos cuál es el motivo por el que Marcos se quedó ahí, y podríamos indagar, pero también hay muchas personas, muchos cristianos, que solamente llegamos a la costa y estamos emocionados y estamos entusiasmados por servir, y soñamos y planeamos y organizamos, pero cuando ya se acerca el evento, ¡pum!, nos desaparecemos y todo pasa, ¿no? No venimos, no contestamos el WhatsApp, no damos señales de vida, hasta que pasa cierto evento, hasta que pasa cierto encargo, y regresamos. Algo así le sucedió a Juan Marcos. Llegó y quizá estaba emocionado, no lo sabemos, quizá tenía muchas ganas de servir, o quizá fue invitado de la mejor manera, pero llegó a la costa y se retractó.
No sabemos por qué, pero en la actualidad muchos de nosotros queremos servir en la iglesia, pero nos retractamos. Y nos ha pasado muchas veces, y en lo personal también me ha pasado, que sí, en varias ocasiones yo digo sí a esto, sí quiero apoyar, sí quiero ir a todos lados, pero nos retractamos. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones del por qué lo hacemos. Algunas de esas cuestiones son válidas, son muy válidas, pero en la iglesia de hoy, aquí en América, hay una iglesia que más bien, nos hemos conformado en nuestra comodidad. Y en esa parte yo me cuento, ¿por qué? Porque en el momento en el que nos dan responsabilidad, en el momento de que nos delegan algo, nos encargan algo, por alguna extraña razón, o nos da miedo, que a veces es mi caso, o nos sentimos mal, o de repente nos llegan un montón de circunstancias adversas y decimos, ya no. La iglesia casi siempre reacciona así porque nos hemos acostumbrado a la comodidad. Es más cómodo quedarme escuchando que investigar y estudiar para enseñar a alguien. Es muy cómodo para nosotros, o al menos para mí, es muy cómodo, espero que para ustedes no, venir y aplaudir y cantar y sentarme y escuchar e irme a mi casa. Para muchas personas y para la mayoría de los cristianos, desgraciadamente, es muy cómodo quedarnos en la costa. Sí, yo puedo dirigir el día de hoy, pero del día de hoy hasta el siguiente año quizá podré otra vez, o lo que Dios diga, ¿verdad? Así hay muchas personas, muchos cristianos que de verdad queremos servir, pero algo nos da miedo o algo nos detiene siempre, como le pasó a Juan Marcos, que no terminó el viaje y no terminamos las responsabilidades que nos dejan o no terminamos todo lo que se nos delega, pero se quedó en Perge, aunque lo bueno hubiera sido que se hubiera quedado en Perge, pero no se quedó en Perge Juan Marcos. ¿Qué hizo después? Volvió a Jerusalén. No solamente se quedó en la costa, regresó, hizo un retroceso bárbaro en cuanto a distancia del viaje misionero al que él estaba yendo. La Biblia dice que apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y pudo haber buenas razones por las que regresó a Jerusalén. Regresó a su casa, que ahí estaba, regresó a su cultura, que estaba muy acostumbrado y habituado, regresó a sus costumbres, regresó a su idioma, regresó con los suyos, con su familia, etc. Y muchas veces nosotros nos detenemos porque sentimos que quizá estamos solos. Podemos nosotros ver que quizás somos los únicos de nuestra familia que estamos aquí y eso nos debilita. Y a veces deseamos, o más bien volvemos a la banca y en los peores casos volvemos al mundo. ¿Por qué? Porque ya nos cansamos de ser los únicos, ya nos cansamos de luchar solo nosotros. Y eso es lo que hizo Juan Marcos. Y como lo podemos ver en este mapa, de todo lo que ya se había recorrido, ¡pum!, se fue de regresó a una zona de confort cuando él ya había llegado demasiado lejos. Bueno, sí era demasiado lejos. Y muchos ayudantes en la iglesia, o de los que queremos empezar a servir, solemos tener un conflicto en nuestra mente: ¿regreso o continúo? ¿Me vuelvo a sentar en la banca o sigo luchando? Y tenemos estas luchas en nuestra mente por bastantes factores. Y estamos seguros de que Marcos no renunció al Evangelio, Marcos no renunció a Jesús, porque en la Biblia hay un libro que él escribió que es el Evangelio de Marcos. Entonces, él no se olvidó de Jesús, no se olvidó del llamado de Jesús. Sin embargo, no terminó lo que empezó. Y muchas veces nosotros nos quedamos como él, en esta justa fase.
No nos olvidamos de Jesús, somos cristianos, nos portamos bien, no decimos malas palabras, intentamos ser íntegros en nuestros actos, pero no terminamos lo que se nos delegó. O no terminamos de evangelizar a la persona con la que empezamos. O no terminamos de enseñarle a la persona que estaba a nuestro cargo. Porque retrocedimos, no nos olvidamos de Jesús. Seguimos asistiendo al culto regularmente, somos buenos cristianos, pero no terminamos. Y ese sí fue un gran problema. ¿Por qué? Porque Marcos estaba ayudando en el ministerio. Quizá no estaba predicando, pero estaba atendiendo a las personas, era el anfitrión que les daba el lugar para que ellos se sentaran, tenía contacto directo y ayudaba a Pablo y a Bernabé. Y su lugar quedó vacío, porque llegando a Perge, dijo ya, y se regresó, y los dos se quedaron, no me imagino cómo, pero seguramente con cara de, ¿y ahora quién nos ayuda? ¿Y ahora quién sienta a las personas? ¿Y ahora quién nos da un vaso de agua? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos al retroceder a lo que se nos ha delegado, deja un hueco. ¿Por qué? Porque lo que tú hacías, aunque pensabas que era insignificante, aunque pensabas que no era mucho, pero estabas ayudando y estabas aprendiendo. Y personas confiaban en nosotros. Ahora vamos con el segundo personaje. Ya vimos quizá las malas de Marcos, aunque no todo fue así para siempre. Pero en este momento vamos a seguir con Bernabé. Era lleno del Espíritu Santo, y personas llenas del Espíritu Santo son las personas que los líderes de la iglesia y que Dios mismo escoge para ir y hablar de Jesucristo a quien no lo conoce. La Biblia nos narra que Bernabé, Saulo, junto con otros hermanos, estaban ministrando, estaban adorando a Dios, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban casi se la vivían en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo los apartó a ellos Dios. Sin embargo, no sé si ustedes lo han notado en la narración de la Biblia, pero ocurre algo muy chistoso. Descubrimos que Bernabé está listo para quedarse en el segundo lugar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice lo que les estaba comentando. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Menciona esos dos nombres, Bernabé y Saulo. Ellos eran los escogidos por Dios, los que Dios los eligió para apartarlos y empezar el viaje misionero. Pero en el versículo 13 ya no se menciona a Bernabé. Fue apartado y Dios lo escogió porque él era una persona santa, él era una persona llena del Espíritu Santo, pero ahora dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ya no menciona a Bernabé como el principal, como el titular, como el que lleva la batuta, el que lleva el liderazgo, no. Y por lo que dice la Biblia, a Bernabé no le afectó eso. Entonces, sería una muy buena pregunta hacernos a nosotros mismos, ¿estamos listos para quedar en el segundo lugar en un tiempo determinado? ¿O estamos dispuestos a que nuestro nombre ya no aparezca en el cuadro de honor? ¿O ya no ser mencionados desde este púlpito? ¿O que ya no se nos mencione en las reseñas que algunas veces se han hecho? ¿Estamos listos para quedar en el anonimato, para ser el acompañante de alguien más? ¿O estamos listos para dejar nuestro lugar a alguien más? Así como aquí ya no se menciona a Bernabé, aunque sabemos que Bernabé estaba en el viaje, ya no se menciona como el titular o como el primero, el que lleva el mando, el que da la cara, el que está predicando. ¿Estamos listos para dejarle nuestro lugar o nuestra posición a otra persona con mayor o menor conocimiento de nosotros? Sería una buena pregunta, porque si Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe,
estamos casi seguros de que no le afectó quedar en segundo lugar o ser el acompañante de alguien más, ya no como alguien que va a la iglesia de Antioquía y ministra y enseña y anima y hace muchas cosas, no, ya era el acompañante de alguien más, el que le hacía segunda, el que estaba tras el escenario, el que estaba orando por el nuevo predicador. Sería bueno que nosotros analizáramos a Bernabé y preguntarnos a nosotros mismos si estamos listos para quitarnos de donde estamos y dejarle a otro nuestro lugar. Pero bueno, Bernabé no solo estaba listo para usar el segundo lugar, Bernabé también se encontraba listo para continuar el viaje. Vemos aquí en la palabra de Dios en el versículo 14 que ellos, pero antes de ellos, bueno, antes eran 3. Uno desertó, que era Juan Marcos. Entonces ellos, refiriéndose a 2 personas que eran Pablo y Bernabé, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Algunos de nosotros renunciamos, nos detenemos o definitivamente nos sentamos en cuanto al ministerio, porque alguno de nuestros familiares ya nos siguió. Pero este no fue el caso de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era el tío de Juan Marcos. Y cuando uno tiene un lazo de sangre con alguna persona, nos duele que ya no siga, que ya no asista a las reuniones, que ya no esté comprometido, que ya no esté ayudando como nosotros quisiéramos que siguiera ayudando. Duele. Pero muchas de las personas, muchos de los cristianos, muchos de los que estamos ayudando en el ministerio, decidimos ser muy empáticos con ellos y sentarnos también. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Es bueno admirar a Bernabé porque él no se quedó, no lo fue a dejar a Jerusalén, no se regresó con él y no dijo, bueno, en la narración no se ve que hubo alguna discusión en ese momento por causa de que Juan Marcos se fue, y eso nos da un muy buen ejemplo. No es fácil, pero también sería bueno hacernos una pregunta y reflexionar sobre esto. ¿Nosotros seguiríamos sirviendo a Dios aunque nuestra familia regrese a Jerusalén? Aunque nuestra familia se siente en la banca de nuevo y Dios no lo quiera, aunque nuestra familia regrese al mundo, seguiríamos sirviendo a Dios y no solamente quedarnos en Perge, meternos hasta Antioquía, o sea, ya no quedarnos en la costa, seguiríamos profundizando en el servicio a Dios, aunque nuestra familia ya no lo haga. Bernabé decidió que sí. Él dijo, sí, yo termino porque Dios me llamó y que te vaya bien, Juan Marcos, pero yo sí me quedo. Creo que sería un buen ejemplo para reflexionar sobre eso. Por último, el más mencionado es el apóstol Pablo. Bueno, ahora Pablo tiene ya más renombre en la iglesia, porque ya es apóstol, ya inició su primer viaje misionero, y todos los hermanos en Jerusalén y los hermanos en Antioquía tenían conocimiento de esto, que él ya estaba expandiendo el evangelio. Entonces Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Bueno, Pablo ya se queda con la tutela del ministerio y nosotros lo conocemos como el primer viaje misionero de Pablo, no de Bernabé, el primer viaje misionero de Pablo. Pero ahora, hay algo interesante sobre Pablo, que es, él tuvo humildad sobre las plataformas. Pablo fue el más mencionado y muy reconocido apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pero Dios nunca le permitió que se le subiera, como diríamos aquí en México. Y muchos de nosotros, por nuestra perseverancia y por nuestro amor a Dios, por nuestro incansable deseo de servir a los hermanos,
y de expandir su ministerio, muchas veces nosotros obtenemos grados, por así decirlo. Obtenemos grados que ahora podemos pasar aquí enfrente o ahora podemos hacer actividades de liderazgo, por muy mínimas que sean, podemos tener actividades de liderazgo, pero a muchos de nosotros se nos sube y como que se nos tambalea el piso porque sentimos que ya somos más importantes que los que no están sirviendo en estos momentos, o sentimos que ya tenemos más conocimiento que todos los demás que vienen a escucharnos. Entonces sería bueno indagar sobre ello en nuestro corazón y reflejarnos con las actitudes que tuvo el apóstol Pablo y preguntarnos por qué no. A nosotros nos afecta el reconocimiento de los demás, que te digan, oye, lo hiciste muy bien con los niños, oye, te salió muy bien esto en la iglesia, oye, tú tienes este talento y me gusta tanto. A nosotros nos afecta de alguna manera recibir halagos de los hermanos, recibir halagos de nuestros líderes, porque si sí nos afecta a nosotros, entonces tenemos un problema. Quizá no tenemos humildad en las plataformas, solamente en las bancas, por ejemplo. Y no debemos olvidar que no somos más importantes que los que están sentados, los que tenemos algún cargo o se nos delega alguna responsabilidad. No somos más hábiles que aquel que no lo hace, porque el no lo hace tiene sus circunstancias y tiene sus razones para no hacerlo. Y sobre todo recordar que no somos más importantes que Jesús. Nosotros pues podemos quedarnos atrás de una cortina, podemos quedarnos incluso afuera de la iglesia y desde ahí predicar, pero lo importante es el mensaje que nosotros estamos dando. Y cuando nosotros le damos énfasis a nuestro yo, a que yo lo hago bonito, yo lo hago mejor, yo sé esto, tú no sabes nada, yo te enseño, porque si no nadie va a entender. Actitudes como esas que a veces no las decimos, pero sí las hacemos, o si nos comportamos de esa forma, eso es caer en un error, porque lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Sin embargo, Pablo era humilde, pero tenía un pequeño defecto. Encontramos no aquí, sino en Hechos capítulo 15, versículo 37, algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Y hay un defecto en nuestro corazón y somos pecadores y siempre vamos a luchar con algo, pero los cristianos casi siempre luchamos con el perdón. ¿Qué dice la Biblia en esta parte? Bueno, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, es decir, su sobrino Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y nosotros tendemos a estigmatizar todo y a todos. No, yo no me junto con el pecador, ni siquiera podemos llamarlo por su nombre. Yo no me junto con el irresponsable, ni siquiera puedo trabajar con él, porque ya sabemos cómo es. Me di cuenta que a mí también me pasa a veces lo que le pasó al apóstol Pablo, y con buenos argumentos el apóstol Pablo se enojó, pues dejaron botado el trabajo y se regresaron a Jerusalén y los dejaron así. ¿Qué hacemos ahora sin él? Pero bueno, ellos siguieron, pero sí a veces hay buenas razones para no perdonar, pero no por eso deja de ser un pecado. ¿Por qué? Porque todo el viaje misionero, Pablo se siguió acordando y se acordaba tan bien que en el versículo 37 del capítulo 15, Bernabé quería llevarlo de nuevo, le quería dar una segunda oportunidad y Pablo dijo no. Dijo no, porque ese nos abandonó y se regresó a Jerusalén y no acabó la obra y no terminó el viaje con nosotros, no. Y se puede apreciar que Pablo le costaba un poquito olvidar los errores de las personas.
Y a nosotros, espero que muchos nos parezcamos a Bernabé. Queremos dar una segunda oportunidad y queremos animar a las personas que dejaron el cargo que se les dio a regresar, y queremos animar a las personas a que vuelvan a retomar las actividades, y queremos animar y queremos invitar nuevamente segundas oportunidades. No, pero si ya me lo hizo, me lo va a volver a hacer. ¿Y para qué voy a terminar haciendo doble trabajo? Y todo pasa, ya no me contesta, ya no viene al servicio, no la puedo ver, etcétera, etcétera. Y son buenas razones para seguir enojados, pero son muy buenas razones para continuar pecando. Así que nosotros podemos preguntar, y me gustaría que se preguntaran: ¿nos ha afectado la ausencia de alguien que no terminó su trabajo y nosotros tuvimos que terminar haciéndolo? Por ejemplo, algo que creemos que no lo hizo bien y yo lo tuve que componer, y yo tuve que hacer esto, y yo tuve que reparar esto. Muchas veces no perdonamos por nuestro ego. ¿Por qué yo me voy a ensuciar si le tocaba ensuciarse a la otra persona? ¿Por qué yo tengo que hablar si le tocaba hablar a la otra persona? Nosotros no cedemos a perdonar por nuestro ego, porque ¿qué va a decir? Yo no fallé, yo sí fui responsable, yo sí llegué a tiempo, yo sí hice lo que me tocaba y esta persona no. Y nos comenzamos a hacer muchos pretextos para no perdonar, y esos pretextos terminan siendo pecado, porque en lugar de perdonar y olvidar todo como hizo Bernabé, no. Estamos recordando y recordando, y hasta encontramos más defectos de los que antes habíamos visto. Pero bueno, por último, como reflexión, nosotros podremos algún día llegar a ser como Bernabé en este caso. Podremos perdonar a un Marcos que se regresó y nos dejó botado todo. ¿O preferiremos recordar todo nuestro viaje, todo nuestro evento, toda nuestra delegación? Un pequeño error, que si bien el llamado no era de Juan Marcos, el llamado era de Pablo y de Bernabé. Juan Marcos fue como ayudante. Pero pequeñas cosas como esas debilitan mucho la iglesia y la armonía. ¿Por qué? Bueno, todavía no se predica como eso, pero al final ya no siguieron juntos por causa de esa discusión. Pablo y Bernabé se separaron en el segundo viaje, y cada quien por su lado con diferentes compañeros. Y nuestro ego rompe muchas conexiones con nuestros hermanos en Cristo, y también con nuestra familia, porque nuestro ego no nos permite perdonar, no nos permite doblegarnos y perdonar aunque no hayamos hecho nada malo. Así que si alguno de nosotros nos sentimos identificados con Marcos, pues no todo está perdido, no todo estuvo perdido con Marcos. Podemos regresar, pedir perdón y regresar y continuar trabajando, y no desanimarnos aunque nuestra familia, aunque extrañemos Jerusalén, aunque extrañemos la comodidad, aunque extrañemos las horas de sueño, aunque extrañemos las fiestas familiares, podemos continuar. Dios nos invita a continuar. Si nosotros somos como Bernabé, pues muy bien, sigamos así y no permitamos que los recuerdos y el corazón nos traicionen. Pero si estamos como Pablo, quizá que nos dejaron noqueados, no sabemos qué hacer, podemos pedir ayuda, podemos hablar, podemos expresar para no guardar rencor en nuestros corazones.